Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, compradas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador, que están en esta tierra. Cuán luz y dulce amor. Hay un pasaje de la Biblia que es el pasaje que va a ser nuestro pasaje central, y es el de Efesios capítulo 6. En el verso 10 y 11 se presenta como el corazón de lo que es la batalla del cristiano en el ámbito espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La iglesia de Cristo se encuentra constantemente en una batalla contra Satanás. Esto es real. Esto es así. Sin embargo, estas falsas creencias y falsas doctrinas se vuelven peligrosas porque enseñan que el cristiano tiene que tomar un rol activo de ataque a Satanás. Esto no es así. Tampoco ese rol activo implica estar gritando a los aires, reprendiendo a todo cuanto se nos presenta y lanzando grandes proclamaciones y un montón de expresiones aprendidas de memoria que pretenden con eso ahuyentar no sé lo qué. Dentro de esta falsa guerra espiritual también se presenta que detrás de las enfermedades existen demonios. Hubieron algunos casos en las narraciones, sobre todo del ministerio de Jesús, en los que Él liberó a alguna persona poseída por un demonio y la enfermedad de esta persona fue curada, pero son las excepciones. Son casos muy puntuales y precisos narrados en la Biblia, sí, pero en la mayoría de las cuestiones, cuando eran enfermedades, eran solo eso, eran enfermedades. Sin embargo, en este tipo de paquete de falsa enseñanza se presenta que, por ejemplo, el cáncer hay que reprender porque es un espíritu maligno el que lo está provocando. Entonces vemos a ministros no orando por el enfermo como hacíamos hace un rato, invocando el poder de Dios y la voluntad de Dios sobre su salud y sobre su físico, sino reprendiendo a la úlcera que tiene, el espíritu de úlcera que se vaya fuera, el espíritu de la gripe que lo deje, que lo deje en paz, y el espíritu del cáncer que lo abandone, y etcétera, etcétera. Otro aspecto es, frente a hábitos pecaminosos de algunas personas, porque no han sabido y no han dedicado tiempo y esfuerzo a gobernar sus deseos de la carne, como dice el apóstol Pablo, y fortalecer su espíritu en el espíritu del Señor, entonces le echan la culpa a los demonios en vez de tomar una responsabilidad y empezar a gobernar su vida mostrando dominio propio. La culpa la tiene el demonio. Entonces hay que reprender, y entonces constantemente están siendo clientes de sesiones de exorcismo. Nada dice de esto la Biblia. El falso evangelio de la prosperidad financiera presenta inclusive que la pobreza es un espíritu malo, entonces tenemos ministros reprendiendo al espíritu de pobreza. Vemos con respecto a las enfermedades, por ejemplo, que los mismos siervos de Dios han padecido enfermedades. El caso de Pablo es uno. Timoteo, Trófimo, Epafrodito, la suegra de Pedro. Se supone que por esto Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra. No, mentira.
Vemos entonces en estas corrientes que se encuentra todo demonizado. Y hay alguno que dice por ahí, pobre diablo, ¿no? Porque se le echa la culpa de todo, y no es así. Hay cuestiones que obedecen a nuestra responsabilidad y hay cuestiones que nada tienen que ver en realidad con demonios. Hay manuales de guerra espiritual que presentan también que Satanás ha asignado demonios sobre distintas zonas geográficas. Entonces tenemos el inicio de una campaña evangelística atando el demonio sobre la ciudad de Buenos Aires, atando el demonio sobre la ciudad de Alem, atando el demonio, Oberá no tiene, atando el demonio sobre una zona geográfica. Si esto es así, no lo sabemos, la palabra de Dios no dice tal cosa, pero ellos creen hasta inclusive conocer los nombres de los espíritus que están designados a cada zona. El único pasaje en la Biblia que habla algo y no muy claro de este tema está en el capítulo 10 de Daniel, del profeta Daniel, y en el verso 13 y 20 se menciona una conversación que tiene Daniel en una visión con un varón de Dios, y se los voy a citar. Dice: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango. Luego se le dice a Daniel: debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Es todo. Si Satanás asignó zonas geográficas a sus demonios, no está muy claro. Ahora, lo que sí está claro que no era Daniel el que estaba peleando con esos demonios, era el arcángel Miguel. Así que bajo ningún concepto eso sirve para fundar toda una doctrina. Existen realmente, básicamente, dos posiciones muy equivocadas respecto a lo que es la guerra espiritual. Tan peligrosa una como la otra. Una es subestimarla. Una es creer que no existe, creer que no es real, ignorarla. Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10 y 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, creemos que son reales. Pero en este pasaje Pablo está hablando de las relaciones en la iglesia, de la unidad entre los hermanos, de perdonarse el uno al otro. No está hablando de exorcizar a nadie. Está hablando de que las maquinaciones de Satanás y el actuar de Satanás sobre la iglesia viene a través de la discordia. Entonces, la segunda posición equivocada es obsesionarse con Satanás, o sea, sobreestimarla y ver demonios hasta en la sopa. El peligro de esto es que roba el enfoque que el cristiano debería tener en Dios y lo deposita en Satanás. En vez de estar atentos a lo que Dios quiere hacer en mi vida, estoy atento a lo que Satanás quiere hacer en mi vida. En vez de estar creciendo en Dios, estoy creciendo en manuales que pretenden enseñarme técnicas. Buscar una vida santa, buscar crecer en la lectura de la palabra, no es algo que me atrae, porque en realidad estoy ocupado viendo cómo voy a hacer para atacar a Satanás el día de hoy. Estas y otras son la base de lo que les quiero presentar en esta noche. Encontrar el balance bíblico entre estas dos posiciones es lo correcto. Ni la ignoro, ni me obsesiono con ella.
¿Cómo entonces debo enfrentarme y pelear esta batalla o esta guerra espiritual según la Biblia? Y es nuestro pasaje, el de Efesios 6, del 10 al 20, y ahora sí quiero que lo leamos completo y que veamos en él algunos puntos interesantes. 10 al 20 del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es que ustedes van a estar acechándolo al diablo, es el diablo el que los acecha a ustedes. Y ustedes deben resistir, estar firmes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, cuando venga el ataque, que puedas resistir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí menciona toda la armadura. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo, esta es la principal armadura. Escuchen, con el escudo no se ataca a nadie. Con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importante notar que la acción en esta guerra espiritual que el creyente enfrenta desde el día en que se convierte, no es una lucha activa de ataque a Satanás, sino más bien de someterse a Dios, de fortalecerse en Él, de munirse de los elementos que menciona como armadura y resistir. Estar firmes. Nadie te manda a hacer nada para que el espíritu maligno se manifieste. Yo no quiero que se manifieste el diablo en esta noche, yo quiero que se manifieste el Espíritu Santo. Si desde el púlpito se invoca para que se manifieste el demonio, entonces el enfoque está totalmente equivocado, hermanos. Y no tenemos que tener miedo de denunciar que esto es falsa doctrina. Estos son falsos profetas. Este es un camino trazado muy paralelo y muy cercano al camino de Dios, que pretende confundir a los cristianos. Fíjense cómo Lucas escribe esto, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuchen, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No porque se pare alguien al frente y diga algo, no porque alguien escriba un libro, no porque alguien escriba una docena de libros, eso es bíblico. Hay que someterlo a la palabra de Dios y no duran ni 5 minutos en pie. Pero hay que conocer la Biblia. Hay que estar atentos y edificar nuestra vida en la verdad. En el pasaje de 1 Corintios capítulo 4, verso 6, creo que está ahí también, anda, pásalo. Ah, era más adelante, sí, más adelante. A ver. Sí, es más adelante. Ahí está. Pablo le escribe a los corintios y dice, y les advierte sobre esto de no ir más allá de lo que está escrito. No te pongas a inventar lo que dice el pasaje. Trata de que en el espíritu puedas entender el sentido. Y esto dice Nehemías, también está. Nehemías capítulo 8 dice que enseñaban la ley al pueblo y el pueblo estaba atento y buscaban darle el sentido
sentido para que se entendiese lo que se estaba diciendo. No un texto extraído suelto y sobre ese basar toda una estructura doctrinal, sino analizando en todo el contexto a ver cuál es la verdad espiritual detrás de la letra. Existen así muchas de estas falsas doctrinas, pero la de guerra espiritual es la que ahora es el top. Si podemos incorporarla, hermanos, a nuestra iglesia, nos llenamos. Porque eso es de lo que la gente tiene hambre. Todas las falsas doctrinas utilizan citas bíblicas para fundamentarse, pero las usan solamente como excusa y como algo suelto, aislado. Por eso es importante hacer lo que dice en el pasaje de Nehemías que leímos, buscarle el sentido, a ver si es así realmente. Si no está claro en ese pasaje, busquemos otros pasajes a ver si no hay algo que se contrapone. Jesús, Dios, su palabra nunca se contradice. Otra práctica muy de moda es abrir las puertas y ya comenzar a atar demonios para vencerlos. Entonces las oraciones y las prédicas están plagadas de órdenes de atadura. Atamos el demonio de tal cosa, atamos el espíritu maligno que se quiere oponer a que la gente escuche. En la Biblia nunca se enseña que el cristiano ata a un demonio o que debe atar a los demonios. Pero el pasaje sobre el que se basan es el de Mateo 12, 28, 29. Julie dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear sus bienes? Esto es enseñanza de guerra espiritual para fundamentar una doctrina de que a los demonios se los ata. Por medio de estas palabras Jesús estaba, por empezar, es una parábola. Jesús muchas veces recurrió al recurso literario de parábolas para enseñar con un ejemplo fácil de entender una verdad espiritual. Una parábola es un ejemplo de algo cotidiano, de algo que se pueda asimilar. Entonces, Jesús con esto no estaba enseñando una técnica para dominar a los demonios, simplemente estaba haciendo entender que Él era fuerte, que en Él había venido el reino de Dios, que Él era quien podía vencer a ese hombre fuerte. Fijémonos que el pasaje de Marcos 3:22 habla de lo mismo, de este mismo pasaje, pero sin embargo clarifica que Jesús estaba dando una ilustración. Dice, pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Satanás. Acusaron que Jesús estaba poseído por el demonio y que por el demonio podía echar al otro demonio. Entonces él, habiéndolos llamado, le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y ahí cita que ata al dueño de casa. Es una parábola, es un ejemplo. Además, la audiencia de Jesús en ese momento eran los escribas y fariseos que lo estaban criticando y acusando. No eran sus discípulos. No estaba enseñando con esto una doctrina de que a los demonios se los ata. Pero van a escuchar en un sinnúmero de veces personas orando y gritando al aire atando demonios. Es una práctica equivocada, hermanos. Oren a Dios. No le hablen a los demonios. El verdadero significado de atar y desatar en la Biblia tiene que ver con un lenguaje antiguo que representaba a lo que era permitido y lo que era prohibido. A menudo los fariseos y los religiosos del pueblo hebreo utilizaban el término atar para decir que algo estaba prohibido y desatar para decir que algo estaba permitido. Por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 18 de Mateo, que dice, enseña cómo
cómo tratar con un pecador no arrepentido. Dice, si tu hermano peca contra ti, anda con él vos solo, estando tú y él solo, reprende a tu hermano. Si te hace caso, si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, toma 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no te oye, comunica a la iglesia. Si no oye, tenele por incrédulo. Queda atado, queda prohibido llamarlo cristiano. Es alguien que no muestra fruto de arrepentimiento. Si esto es una enseñanza para atar y desatar demonios, entonces cuéntenme qué significa desatar demonios. Pablo es un ejemplo de una persona con una guerra espiritual activa. Fue, por decirlo de alguna manera, la punta de lanza de la predicación del Evangelio más allá de las fronteras del pueblo judío. O sea, salir de un pueblo teocrático para meterse al paganismo puro. Pablo, yendo a Éfeso, predicó durante 3 años el Evangelio. En ningún momento se menciona que haya ni atado demonios, ni que haya reprendido un montón de espíritus para comenzar. Simplemente fue a predicar el Evangelio. Hay una narración en la que Pablo se encuentra con una chica que tenía espíritu de adivinación. Las personas que la tenían a su cargo ganaban dinero con esto. Y ella se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16, que durante muchos días, esta chica venía gritando y anunciando que cada vez que los veía, estos son hijos del Dios Altísimo, estos traen mensaje de salvación. Vemos que Pablo no corrió a la primera de cambio. Vengan, síganme, vamos a exorcizar a esta muchacha. Llega un momento en el que desagradó ya a Pablo esto, ya molestó a Pablo. Él seguía con su ministerio y su predicación. No le tomó atención a ese episodio. Pero después de varios días esto ya molesta y entonces le dice al Espíritu que la deje en paz y el Espíritu se fue. Y es el único caso citado. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que vemos? Que la guerra espiritual que lleva adelante el creyente es real y es cotidiana. Pero tal vez te mueras de viejito y no veas en tu vida a una persona realmente poseída. Así que eso no debería ocupar tu tiempo. Deberíamos ocuparnos en la palabra de Dios. Y si estamos fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos con la armadura, firmes en la fe, cuando se presente una situación sobrenatural, el Espíritu Santo es quien va a actuar. A través de nosotros, porque estaremos preparados. No por tener manuales y cosas aprendidas de memoria, sino porque estamos cimentados y fundamentados en la verdad de Dios. Vemos en Jesús el ejemplo más relevante de cómo vencer el ataque directo de Satanás en la tentación del desierto. No quiero leer todo el pasaje, pero se encuentra, para los que quieren tomar nota, en Mateo 4, desde el verso 1 al 11, se narra este episodio. Y es interesante ver que Jesús estaba ya 40 días en el desierto solo, ayunando y orando. Se estaba preparando para comenzar su ministerio, pero estaba haciendo una preparación en serio. Y en esa situación, yo les puedo asegurar que Jesús tenía unas ganas de comer que ni se imaginan. Después de 40 días de ayuno, mi hermano, te muestran un plato de guiso y vos vas corriendo. Sin embargo, fortalecido en el Espíritu, los deseos de su carne no tenían gobierno sobre su vida. Entonces, ante la tentación, estaba fuerte, ¿para qué? Para resistir.
en los 3 episodios en los que Satanás lo tienta, Jesús no ataca, Jesús resiste. Jesús estaba en oración, Jesús ayunaba, tenía una vida de disciplina. Jesús resistió, eso está ahí. Y Jesús venció utilizando la palabra de Dios guardada en su corazón. Tal vez no está. Entonces, quiero hacer rápido la parte de los pasajes, por eso se los puse en las diapositivas, pero realmente como tuvimos que cambiar de computadora, por ahí se cambió un poquito. Ahí está la táctica, lo que les mencionaba recién. Jesús estaba en oración, Jesús ayunaba, tenía disciplina en su vida, Jesús resistió el ataque de Satanás y Jesús venció utilizando la palabra de Dios. Entonces, la receta para resistir o para vencer en la guerra espiritual que tiene el cristiano cada día es 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ser sobrios, vigilar y no ceder. Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, no le des cabida, no le cedas terreno, no tengas pecados a la ligera. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, someterse a Dios y resistir. Toda esta palabrería utilizada que la hemos visto y la hemos escuchado en estos personajes y falsos profetas es descripta en el capítulo 1 de Judas, verso 8. Fíjense qué interesante cómo Judas se refiere. Y el título de este párrafo es justamente falsos profetas, falsos maestros. Dice, y estos soñadores rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ojo con cómo se lo presenta. Hermano mío, nuestras fuerzas no tienen nada que hacer al lado de las fuerzas de las huestes de maldad. Si en algo el cristiano tiene alguna autoridad sobre esto, es en Cristo. Así que por mucho que grites y por mucho que zapatees, los demonios no se asustan. Cuando los 7 hijos de Seba se acercaron y se quisieron hacer los cancheros con un endemoniado, salieron desnudos corriendo de la casa. Porque le dijeron, el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Sí, a Jesús conocemos, dijo el espíritu malo. Y a Pablo también. Pero ¿ustedes quiénes son? Por mucho que hagas alboroto, el espíritu no se mueve. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, ahí hace referencia al pasaje de Daniel que les leí hace un rato, contendía con el diablo disputando él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio ni maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel le tuvo respeto, mi hermano, cuidado con los terrenos con que pretendemos pisar. Cuidado con las cosas que ocupan nuestro tiempo. Cuidado con las falsas enseñanzas. Quiero hacer algunas conclusiones, entonces, para que se nos quede grabado. Dios no nos manda nunca en su palabra a atar demonios, ni tampoco a atacarlos. Perdón si hay algún error, lo terminé acá atrás de configurar. Así que si por ahí hay algún error, perdónenme, pero la idea es que podamos recordar algunas cositas. Atrás de las enfermedades no necesariamente hay demonios. Puede ser, pero va a ser la excepción. La pobreza no es un demonio, mi hermano.
La depresión no necesariamente es causada por un demonio. Hay casos en los que la depresión es un camino por el que el diablo puede atacar a una persona. La opresión puede intensificarse. Pero inclusive hay muchos casos que son depresiones por algún desbalance biológico, químico. Nada tiene que ver con lo demoníaco. No veamos demonios en todas las cosas. La siguiente. Los pecados y hábitos de la carne no obedecen a demonios ni indican posesión demoníaca. No existe tal cosa como el demonio de la lujuria. Mi hermano querido, si tenés pensamientos sexuales desordenados, es un deseo de la carne que no estás gobernando. Es tu responsabilidad. No le eches la culpa al demonio. Los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. El Espíritu Santo mora en el creyente y ambas autoridades espirituales no pueden convivir juntas en una misma vida. No es posible que un cristiano esté endemoniado. O tiene al Espíritu de Dios, o tiene al Espíritu del diablo, o no tiene ni uno de los dos. Puede ser que no esté poseído. No toda persona incrédula es poseída. Nunca la Biblia enseña que hay maldiciones generacionales y demoníacas que hay que romper. El pasaje de Éxodo que citamos es un pasaje claro. No tiene nada que ver con lo que hizo tu abuelo o tu bisabuelo. Quédate tranquilo, en Cristo sos una nueva criatura, sos una creación nueva, sos regenerado. Ya no hablas como hablabas antes, ya no pensás como pensabas antes. Ahora en tu familia tenés una relación distinta, ahora pagás tus cuentas. Ahora sos una nueva persona. Las cosas viejas quedaron todas atrás y son todas hechas nuevas. No hay nada que arrastres del pasado. Quédate tranquilo con el pasado. El Señor te liberó de eso. Para terminar, muchos cristianos corren importantes peligros al meterse en este tipo de doctrinas, porque voltea nuestra atención de Dios a Satanás, nos desenfoca. Inspira el temor en el creyente en vez de la confianza en Cristo y con frecuencia son presa de constantes intervenciones en comisiones de exorcismo y sometidos a un montón de eventos de liberación porque no pueden tener paz en su interior. Porque le dijeron que si sos cristiano igualmente podés tener un demonito adentro. Tercero, fomenta una superstición religiosa que distrae al cristiano de la proclamación del Evangelio y crecimiento personal en gracia y santificación. La siguiente, fin de la presentación, dice ahí arriba. Así que los libero, hermanos. Espero que realmente, en el nombre de Jesús, espero que podamos crecer en el Señor. Nuestro pasaje central de Efesios dice: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Él da fuerzas al que no tiene ninguna, dice la Biblia. Tomad la armadura de Dios, vestíos con toda la armadura, crecer en su palabra, estudiarla, que no venga cualquier ñato a venderte un buzón el 9 de julio, no puede ser que le creas a cualquiera y que dudes de la verdad de Dios. Firmes en la fe, convicción en lo que creemos. Saber dar razón de la fe es un mandato de Dios.